Tomo 2. De la Natividad de la Virgen a la muerte del Patriarca San José. Sección 13. 59. Llegada de Santa Ana a Belén. He visto a Santa Ana con María de Elí, una criada, un servidor y 2 asnos pasando la noche a poca distancia de Betania, de camino para Belén. José había completado los arreglos tanto en la gruta del pesebre como en las grutas laterales, para recibir a los Reyes Magos, cuya llegada había anunciado María, mientras se hallaban en Causur, y también para hospedar a los venidos de Nazaret. José y María se habían retirado a otra gruta con el niño, de modo que la del pesebre se encontraba libre, no quedando en ella más que el asno. Si mal no recuerdo, José había pagado ya el segundo de los impuestos hacía algún tiempo, y nuevas personas venidas de Belén para ver al niño tuvieron la dicha de tomarlo en sus brazos. En cambio, cuando otras lo querían alzar, lloraba y volvía la cabeza. He visto a la Virgen tranquila en su nueva habitación discretamente arreglada. El techo estaba contra la pared y el niño Jesús se encontraba a su lado, en una cesta larga, hecha de cortezas, acomodada sobre una horqueta. Un tabique hecho de zarzos separaba el lecho de María y la cuna del niño del resto de la gruta. Durante el día, para no estar sola, se sentaba delante del tabique con el niño a su lado. José descansaba en otra parte retirada de la gruta. Lo he visto llevando alimentos a María, servidos en una fuente, como también ofrecerle un cantarillo con agua. Esta noche comenzaba un día de ayuno. Todos los alimentos debían estar preparados para el día siguiente. El fuego estaba cubierto y las aberturas veladas. Entretanto había llegado Santa Ana con la hermana mayor de María y una criada. Estas personas debían pasar la noche en la gruta de Belén, por eso la Sagrada Familia se había retirado a la gruta lateral. Hoy he visto a María que ponía el niño en los brazos de Santa Ana. Esta se hallaba profundamente conmovida. Había traído consigo colchas, pañales y varios alimentos, y dormía en el mismo sitio donde había reposado Isabel. María le relató todo lo sucedido. Ana lloraba en compañía de María. El relato fue alegrado por las caricias del niño Jesús. Hoy vi a la Virgen volver a la gruta del pesebre y al pequeño Jesús acostado allí de nuevo. Cuando José y María se encuentran solos cerca del niño, los veo a menudo ponerse en adoración ante él. Hoy vi a Ana cerca del pesebre con María en una actitud reverente, contemplando al niño Jesús con sentimiento de gran fervor. No sé si las personas venidas con Ana habían pasado la noche en la gruta lateral o habían ido a otro lugar. Creo que estaban en otro sitio. Ana trajo diversos objetos para el niño y la madre. María ha recibido ya muchas cosas desde que se encuentra aquí, pero todo sigue pareciendo muy pobre porque María reparte lo que no es absolutamente necesario. Le dijo a Ana que los reyes llegarían muy pronto y que su llegada causaría gran impresión. Me parece que durante la estadía de los reyes, Ana se retirará a 3 leguas de aquí, a casa de su hermana, para volver después. Esta misma noche, después de terminado el sábado, vi que Ana con sus acompañantes se retiró de la compañía de María, yendo a 3 leguas de aquí, a la casa de su hermana casada. Ya no recuerdo el nombre de la población, de la tribu de Benjamín, que se compone de algunas casas, en una llanura y se encuentra a media legua del último lugar del alojamiento de la Santa Familia en su viaje a Belén. 60. Llegada de los Reyes Magos a Jerusalén. La comitiva de los reyes partió de noche de Metanea y tomó un camino muy transitable, y aunque los viajeros no entraron ni atravesaron ninguna otra ciudad, pasaron a lo largo de las aldeas donde Jesús más tarde enseñó, curó a enfermos y bendijo a los niños al finalizar el mes de junio del 3er año de su predicación. Betábara era uno de esos sitios a donde llegaron una mañana temprano para pasar el Jordán.
Como era sábado, encontraron pocas personas en el camino. Esta mañana vi la caravana de los reyes que pasaba el Jordán a las 7. Comúnmente se cruzaba el río sirviéndose de un aparato fabricado con vigas, pero para los grandes pasajes, con cargas pesadas, se hacía por una especie de puente. Los boteros que vivían cerca del puente hacían este trabajo mediante una paga, pero como era sábado y no podían trabajar, tuvieron que ocuparse los mismos viajeros, cooperando algunos hombres paganos ayudantes de los boteros judíos. La anchura del Jordán no era mucha en este lugar y además estaba lleno de bancos de arena. Sobre las vigas, por donde se cruzaba de ordinario, fueron colocadas algunas planchas, haciendo pasar a los camellos por encima. Demoró mucho antes que todos hubieron pasado a la orilla opuesta del río. Dejando a Jericó a la derecha van en dirección de Belén, pero se desvían hacia la derecha para ir a Jerusalén. Hay como 100 de hombres con ellos. Veo de lejos una ciudad conocida. Es pequeña y se halla cerca de un arroyuelo que corre de oeste a este a partir de Jerusalén, y me parece que han de pasar por esta ciudad. Por algún tiempo el arroyo corre a la izquierda de ellos y según sube o baja el camino. Unas veces se ve a Jerusalén, otras veces no se la puede ver. Al fin se desviaron en dirección a Jerusalén y no pasaron por la pequeña ciudad. El sábado 22, después de la terminación de la fiesta, la caravana de los reyes llegó a las puertas de Jerusalén. He visto la ciudad con sus altas torres levantadas hacia el cielo. La estrella que los había guiado casi había desaparecido y solo daba una débil luz detrás de la ciudad. A medida que entraban en la Judea y se acercaban a Jerusalén, los reyes iban perdiendo confianza, porque la estrella no tenía ya el brillo de antes y aún la veían con menos frecuencia en esta comarca. Habían pensado encontrar en todas partes festejos y regocijo por el nacimiento del Salvador, a causa de quien habían venido desde tan lejos y no veían en todas partes más que indiferencia y desdén. Esto les entristecía y les inquietaba, y pensaban haberse equivocado en su idea de encontrar al Salvador. La caravana podía ser ahora de unas 200 personas y ocupaba más o menos el trayecto de un cuarto de legua. Ya desde Causur se les había agregado cierto número de personas distinguidas y otras se unieron a ellos más tarde. Los 3 reyes iban sentados sobre 3 dromedarios y otros 3 de estos animales llevaban el equipaje. Cada rey tenía 4 hombres de su tribu. La mayor parte de los acompañantes montaban sobre cabalgaduras muy rápidas, de airosas cabezas. No sabría decir si eran asnos o caballos de otra raza, pero se parecían mucho a nuestros caballos. Los animales que utilizaban las personas, más distinguidas, tenían bellos arneses y riendas, adornados de cadenas y estrellas de oro. Algunos del séquito de los reyes se desprendieron del cortejo y entraron en la ciudad, regresando con soldados y guardianes. La llegada de una caravana tan numerosa en una época en que no se celebraba fiesta alguna, y no siendo por razones de comercio, y llegando por el camino que llegaban, era algo muy extraordinario. A todas las preguntas que se les hacía respondían hablando de la estrella que los había guiado y del niño recién nacido. Nadie comprendía nada de este lenguaje, y los reyes se turbaron mucho, pensando que tal vez se habían equivocado, puesto que no encontraban a uno siquiera que supiese algo relacionado con el niño Salvador del mundo, nacido allí, en sus tierras. Todos miraban con sorpresa a los reyes, sin comprender el porqué de su venida ni lo que buscaban. Cuando estos guardianes de la puerta vieron la generosidad con que trataban los reyes a los mendigos que se acercaban, y cuando oyeron decir que deseaban alojamiento, que pagarían bien, y que entretanto deseaban hablar al rey Herodes, algunos entraron en la ciudad y se sucedió una serie de idas y venidas, de mensajeros y de explicaciones, mientras los reyes se entretenían con toda la suerte de gentes que se les había acercado. Algunos de estos hombres habían oído hablar de un niño nacido en Belén,
pero no podían siquiera pensar que pudiera tener relación con la venida de los reyes, sabiendo que se trataba de padres pobres y sin importancia. Otros se burlaban de la credulidad de los reyes. Conforme a los mensajes que traían los hombres de la ciudad, comprendieron que Herodes nada sabía del niño. Como tampoco habían contado con encontrarse con el rey Herodes, se afligieron mucho más y se inquietaron sumamente, no sabiendo qué actitud tomar en presencia del rey ni qué iban a decirle. Con todo, a pesar de su tristeza, no perdieron el ánimo y se pusieron a rezar. Volvió el ánimo a su atribulado espíritu y se dijeron unos a otros: aquel que nos ha traído hasta aquí con tanta celeridad, por medio de la luz de la estrella, ese mismo podrá guiarnos de nuevo hasta nuestras casas. Al fin regresaron los mensajeros, y la caravana fue conducida a lo largo de los muros de la ciudad, haciéndole entrar por una puerta situada no lejos del Calvario. Los llevaron a un gran patio redondo rodeado de caballerizas, con alojamientos no lejos de la Plaza del Pescado, en cuya entrada encontraron algunos guardianes. Los animales fueron llevados a las caballerizas y los hombres se retiraron bajo cobertizos, junto a una fuente que había en medio del gran patio. Este patio, por uno de sus costados tocaba con una altura, por los otros estaba abierto, con árboles delante. Llegaron después unos empleados, quizás aduaneros, que de dos en dos inspeccionaron los equipajes de los viajeros con sus linternas. El palacio de Herodes estaba más arriba, no lejos de este edificio, y pude ver el camino que llevaba hasta el iluminado con linternas y faroles colocados sobre perchas. Herodes envió a un mensajero encargado de conducirle en secreto a su palacio al rey Teoqueno. Eran las 10 de la noche. Teoqueno fue recibido en una sala del piso bajo por un cortesano de Herodes, que le interrogó sobre el objeto de su viaje. Teoqueno dijo con simplicidad todo lo que se le preguntaba y rogó al hombre que preguntara al rey Herodes dónde había nacido el niño, rey de los judíos, y dónde se hallaba, ya que habían visto su estrella y habían venido tras de ella. El cortesano llevó su informe a Herodes, que se turbó mucho al principio, pero disimulando su malcontento hizo responder que deseaba tener más datos relativos sobre ese suceso y que entretanto instaba a los reyes a que descansasen, añadiendo que al día siguiente hablaría con ellos y les daría a conocer todo lo que lograse saber sobre el asunto. Volvió Teoqueno y no pudo dar a sus compañeros noticias consoladoras. Por otra parte, no se les había preparado nada para que pudiesen reposar y mandaron rehacer muchos fardos que habían sido abiertos. Durante aquella noche no pudieron descansar y algunos de ellos andaban de un lado a otro como buscando la estrella que los había guiado. Dentro de la ciudad de Jerusalén había gran quietud y silencio, pero en Tomo de los Reyes había agitación, y en el patio se tomaban y daban toda clase de informes. Los reyes pensaban que Herodes lo sabía todo perfectamente, pero que trataba de ocultarles la verdad. Se celebraba una gran fiesta esa noche en el palacio de Herodes al tiempo de la visita de Teoqueno, porque veía las salas iluminadas. Iban y venían toda clase de hombres y mujeres ataviadas sin decencia alguna. Las preguntas de Teoqueno sobre el rey recién nacido turbaron el ánimo de Herodes, el cual llamó enseguida a su palacio a los príncipes, a los sacerdotes y a los escribas de la ley. Los he visto acudir al palacio antes de la medianoche con rollos escritos. Traían sus vestiduras sacerdotales, llevaban condecoraciones sobre el pecho y cinturones con letras bordadas. Había unos 20 de estos personajes en torno de Herodes, que preguntó dónde debía ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los vi como abrían sus rollos y mostraban con el dedo pasajes de la Escritura. Debe nacer en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más mínima entre los príncipes de Judá, pues de ti ha de nacer el jefe que gobernará mi pueblo en Israel. Después vi a Herodes con algunos de ellos paseando por la terraza del palacio, buscando inútilmente la estrella de la que había hablado Teoqueno. Se mostraba muy inquieto.
Los sacerdotes y escribas le hicieron largos razonamientos diciendo que no debía hacer caso ni dar importancia a las palabras de los Reyes Magos, añadiendo que aquellas gentes son amigas de lo maravilloso y se imaginan siempre grandes fantasías con sus observaciones estelares. Decían que si algo hubiera habido en realidad se hubiera sabido en el templo y en la ciudad santa, y que ellos no podrían haberlo ignorado. 61. Los Reyes Magos conducidos al palacio de Herodes. En esta mañana muy temprano Herodes hizo llevar al palacio, en secreto, a los reyes. Fueron recibidos bajo una arcada y conducidos luego a una sala, donde he visto ramas verdes con flores en vasos y refrescos para beber. Después de algún tiempo apareció Herodes. Los magos se inclinaron ante él y pasaron a interrogarle sobre el rey de los judíos recién nacido. Herodes ocultó su gran turbación y se mostró contento de la noticia. Vi que estaban con él algunos de los escribas. Herodes preguntó algunos detalles sobre lo que habían visto, y el rey Mense describió la última aparición que habían tenido antes de partir. Era, dijo, una virgen y delante de ella un niño, de cuyo costado derecho había brotado una rama luminosa. Luego, sobre esta había aparecido una torre con varias puertas. La torre se transformó en una gran ciudad, sobre la cual se manifestó el niño con una corona, una espada y un cetro, como si fuese rey. Después de esto se vieron ellos mismos, como también todos los reyes del mundo, postrados delante de ese niño en acto de adoración, pues poseía un imperio delante del cual todos los demás imperios debían someterse, y así en esta forma describió lo que habían visto. Herodes les habló de una profecía que hablaba de algo parecido sobre Belén de Efrata. Les dijo que fueran secretamente allá y cuando hubiesen encontrado al niño volvieran a decirle el resultado, para que él también pudiera ir a adorarle. Los reyes no tocaron los alimentos que se les había preparado y volvieron a su alojamiento. Era muy temprano, casi al amanecer, pues he visto todavía las linternas encendidas delante del palacio de Herodes. Herodes conferenció con ellos en secreto para que no se hiciera público el acontecimiento. Al aclarar del todo prepararon la partida. La gente que los había acompañado hasta Jerusalén se hallaba ya dispersa por la ciudad desde la víspera. El ánimo de Herodes estaba en aquellos días lleno de descontento e irritación. Al tiempo del nacimiento de Jesucristo se encontraba en su castillo, cerca de Jericó, y había ordenado hacía poco un cobarde asesinato. Había colocado en puestos altos del templo a gente que le referían todo lo que allí se hablaba, para que denunciasen a los que se oponían a sus designios. Un hombre justo y honrado, alto empleado en el templo, era el principal de los que consideraba él como su adversario. Herodes con fingimiento lo invitó a que fuera a verlo a Jericó y lo hizo atacar y asesinar en el camino, achacando ese crimen a algunos asaltantes. Algunos días después de esto fue a Jerusalén para tomar parte en la fiesta de la dedicación del templo, que tenía lugar el 25 del mes de Casleu, y allí se encontró enredado en un asunto muy desagradable. Queriendo congraciarse con los judíos, había mandado hacer una estatua o figura de cordero o más bien de cabrito, porque tenía cuernos, para que fuera colocada en la puerta que llevaba del patio de las mujeres al de las inmolaciones. Hizo esto de su propia iniciativa, pensando que los judíos se lo agradecerían, pero los sacerdotes se opusieron tenazmente a ello, aunque los amenazó con hacerles pagar una multa por su resistencia. Ellos replicaron que pagarían, pero que no toleraban esa imagen contraria a las prescripciones de la ley. Herodes se irritó mucho y pretendió colocarla ocultamente, pero al llevarla, un israelita muy celoso tomó la imagen y la arrojó al suelo, quebrándola en 2 pedazos. Se promovió un gran tumulto y Herodes hizo encarcelar al hombre. Todo esto lo había irritado mucho y estaba arrepentido de haber ido a la fiesta. Sus cortesanos trataban de distraerlo y divertirlo. En este estado de ánimo lo encontró la noticia del nacimiento de Cristo.
En Judea hacía tiempo que hombres piadosos vivían, en la esperanza de que pronto había de llegar el Mesías, y los sucesos acontecidos en el nacimiento del niño se habían divulgado por medio de los pastores. Con todo, muchas personas importantes oían estas cosas como fábulas y vanas palabras, y el mismo Herodes había oído hablar y enviado secretamente a algunos hombres a tomar informes de lo que se decía. Estos emisarios estuvieron, en efecto, 3 días después de haber nacido Jesús y luego de haber conversado con José, declararon, como hombres orgullosos, que todo era cosa sin importancia, que en la gruta no había más que una pobre familia de la cual no valía la pena que nadie se ocupara. El orgullo que los dominaba les había impedido interrogar seriamente a José desde un principio, tanto más que llevaban orden de proceder en el mayor secreto, sin llamar la atención. Cuando de pronto llegaron los Reyes Magos con su numeroso séquito, Herodes se llenó de nuevas inquietudes, ya que estos hombres venían de lejos y todo esto era más que rumores sin importancia. Como hablaran los reyes con tanta convicción del rey recién nacido, fingió Herodes deseos de ir a ofrecerle sus homenajes, lo cual alegró mucho a los reyes, creyéndolo bien dispuesto. La ceguera del orgullo de los escribas no acabó de tranquilizarlo, y el interés de conservar en secreto este asunto fue causa de la conducta que observó. No hizo objeciones a lo que decían los reyes, no hizo perseguir enseguida al niño para no exponerse a las críticas de un pueblo difícil de gobernar, y resolvió recabar por medio de ellos noticias más exactas para tomar luego las medidas del caso. Como los reyes, advertidos por Dios, no volvieron a dar noticias, hizo explicar que la huida de los reyes era consecuencia de la ilusión mentirosa que habían sufrido y que no se habían atrevido a comparecer de nuevo, porque estaban avergonzados del engaño en que habían caído y al que habían querido arrastrar a los demás. Mandaba a decir, ¿qué razones podían tener para salir clandestinamente después de haber sido recibidos aquí en forma tan amistosa? De este modo Herodes trató de adormecer este asunto disponiendo que en Belén nadie se pusiese en relación con esa familia, de la que se había hablado tanto, ni recoger los rumores e invenciones que se propalaban para extraviar los espíritus. Habiendo vuelto 15 días más tarde la Sagrada Familia a Nazaret, se dejó pronto de hablar de cosas de las cuales la multitud no había tenido más que conocimientos vagos, y las gentes piadosas, por otro lado, llenas de esperanza, guardaban un discreto silencio. Cuando pareció que todo quedaba olvidado, pensó entonces Herodes en deshacerse del niño y supo que la familia había dejado a Nazaret, llevándose al niño. Lo hizo buscar durante bastante tiempo, pero habiendo perdido toda esperanza de encontrarlo, creció mayormente su inquietud y determinó ejecutar la medida extrema de la matanza de los niños. Tomó en esta ocasión todas sus medidas y envió tropas de antemano a los lugares donde podía temerse una sublevación. Creo que la matanza se hizo en 7 lugares diferentes. 62. Viaje de los reyes de Jerusalén a Belén. Veo la caravana de los reyes junto a una puerta situada al mediodía. Un grupo de hombres los acompañaba hasta un arroyo delante de la ciudad, y luego volvieron. No bien habían pasado el arroyo, se detuvieron buscando con los ojos la estrella en el firmamento. Habiéndola visto, prorrumpieron en exclamaciones de alegría y continuaron su marcha cantando sus melodías. La estrella no los llevaba en línea recta, sino que se desviaba algo hacia el oeste. Pasaron frente a una pequeña ciudad, que conozco muy bien. Se detuvieron detrás de ella, y oraron mirando hacia el mediodía, en un paraje ameno cerca de un caserío. En este lugar, delante de ellos, surgió un manantial de agua, que los llenó de contento. Bajando de sus cabalgaduras cavaron para esta fuente un pilón, rodeándolo de piedras, arena y césped. Durante varias horas se detuvieron allí dando de beber y alimentando a sus bestias. También tomaron su alimento, ya que en Jerusalén no habían podido descansar ni comer debido a las preocupaciones de la llegada. He visto más tarde que Jesucristo se detuvo varias veces junto a esta fuente en compañía de sus discípulos. La estrella,
que brillaba en la noche como un globo de fuego, se parecía ahora más bien a la luna cuando se la ve de día. No era perfectamente redonda, sino que parecía recortada y a menudo estaba oculta entre las nubes. En el camino de Belén a Jerusalén había mucho movimiento de caminantes con equipajes y animales de carga. Eran personas que volvían quizás de Belén después de pagar los impuestos, o que iban a Jerusalén al mercado o para visitar el templo. Esto sucedía en el camino principal, pero el sendero de los reyes estaba solitario, y Dios los guiaba por allí sin duda para que pudieran llegar de noche a Belén y no llamar demasiado la atención. Se pusieron en camino cuando el sol estaba muy bajo, marchaban en el orden con que habían venido. Mense, el más joven, iba delante, luego Zair, el cetrino, y por último, Teoqueno, el blanco, por ser de más edad. Hoy, a la hora del crepúsculo, he visto a la caravana de los reyes llegando a Belén, cerca de aquel edificio donde José y María se habían hecho inscribir y que había sido la casa solariega de la familia de David. Quedan solo algunos restos de los muros del edificio que había pertenecido a los padres de José. Era una casa grande rodeada de otras menores, con un patio cerrado, delante del cual había una plaza con árboles y una fuente. Vi soldados romanos en esta plaza, porque la casa se había convertido en una oficina de impuestos. Al llegar la caravana, cierto número de curiosos se agolpó en torno de los viajeros. La estrella había desaparecido de nuevo y esto inquietaba a los reyes. Se acercaron algunos hombres dirigiéndoles preguntas. Ellos bajaron de sus cabalgaduras y desde la casa he visto que acudían empleados a su encuentro, llevando palmas en las manos y ofreciéndoles refrescos. Era la costumbre de recibir a los extranjeros distinguidos. Yo pensaba para mí: son mucho más amables de lo que lo fueron con el pobre José, solo porque éstos distribuían monedas de oro. Les dijeron que el Valle de los Pastores era apropiado para levantar las carpas, y ellos quedaron algún tiempo indecisos. No les he oído preguntar nada del rey y niño recién nacido. Aún sabiendo que Belén era el lugar designado por las profecías, ellos, recordando lo que Herodes les había encargado, temían llamar la atención con sus preguntas. Poco después vieron brillar en el cielo un meteoro. Sobre Belén, era semejante a la luna cuando aparece. Montaron en sus cabalgaduras, y costeando un foso y unos muros en ruina dieron la vuelta a Belén por el mediodía y se dirigieron al oriente, en dirección a la gruta del pesebre, que abordaron por el costado de la llanura, donde los ángeles se habían aparecido a los pastores.